Al empezar la década de los años 60, Norteamérica decide dar la respuesta a la conquista del espacio iniciada por Rusia con su impacto en la Luna, con la satelización de seres vivos y con los vuelos orbitales lunares. Frente a Baikonur, el centro espacial ruso de lanzamiento de cohetes se levanta en Florida, Cabo Cañaveral, que en 1963 pasaría a llamarse Kennedy Space Center. Tenemos que admitir francamente que los soviéticos nos han ganado en nuestro propio terreno. Había dicho el líder de la mayoría en el Congreso y más tarde presidente, Lyndon Baines Johnson. Por su parte, el joven presidente de la nueva frontera, Kennedy, fue más preciso, al admitir el reto y señalar con desafiante acento bostoniano: ha llegado la hora de que este país tome abiertamente un papel determinante en las realizaciones espaciales, que de forma muy diversa pueden configurar nuestro porvenir. En su segundo mensaje como representante de la nación más próspera entre las naciones, se comprometió a colocar un hombre en la Luna y devolverlo a la Tierra sin daño, antes de que finalizara aquella década, precisamente la que iba a ser la más fascinante y polémica, y en la que revolucionariamente se pediría a la imaginación que fuese al poder. Cabo Cañaveral ensayaba nuevos proyectiles para competir con la insólita potencia propulsora de los rusos. Viking, Thor, Atlas, Titán, proyectiles intercontinentales, llegaron a colocar media tonelada en el espacio. Pero había que buscar nuevos y más potentes lanzadores. Así nacieron los Saturnos, cuarta generación de los grandes propulsores norteamericanos con los que se llegaría a la Luna. El Saturno es un proyectil gigantesco. Atrona la base de lanzamiento. El Saturno V lleva 11 motores de propulsión y 30 auxiliares para estabilizarlo. Un 5% de sus motores se convierte en energía acústica y así no menos de 200.000 kilovatios se disipan en forma de ruido. Cañaveral se llama ya Cabo Kennedy, cuando es lanzado el primer Saturno V, que tiene una masa de cerca de 3.000 toneladas. La carrera espacial alcanza jornadas inolvidables. Los norteamericanos, con sus nuevos cohetes, tratarán de acortar la distancia de 10 años que en propulsores les llevan los rusos y, como contrapartida, perfeccionarán al máximo su técnica de miniaturización para lograr equipar sus satélites y cápsulas con ordenadores y generadores de energía de mínimo tamaño y extraordinaria sensibilidad para los cálculos en las cabinas de los Géminis y Apolo. El trabajo había comenzado. La electrónica, en la que Estados Unidos parecía más avanzados que Rusia, perfeccionaba sus aparatos y se ponía a punto en las aplicaciones extraterrestres. Mientras tanto, los hombres acostumbran a recibir fotos de la Tierra desde el espacio. Nunca su equívoca redondez, su dramática esfera, su áspera superficie de valles y montes, sus océanos aparecen como ahora más cercanos y misteriosos. Alan Shepard fue el primer americano lanzado al espacio. En la cápsula Liberty, dentro del programa Mercury, efectuó un salto parabólico y alcanzó 185 kilómetros de altura. Cae en el Atlántico a 463 kilómetros de la base de lanzamiento Cabo Cañaveral,
1961. El vuelo había durado 16 minutos y precede y prepara los de los astronautas Grissom y Glenn, que hace el primer vuelo orbital norteamericano, Carpenter, que repite el vuelo de Glenn, Walter Schirra, que dio 6 vueltas a la Tierra a bordo de la cápsula Sigma 7 en 1962. Gordon Cooper, un año después, hace el primer vuelo norteamericano que dura más de un día y Virgil Grissom y John Young realizan los primeros cambios de órbita. El 3 de junio de 1965, White, a quien acompaña en la astronave James McDowell, dio el primer paseo espacial americano de 21 minutos de duración. 2 años más tarde, White, junto con Grissom y Chaffee, a bordo de la primera cápsula tripulada del Apolo, murió quemado con sus compañeros en un accidente en la cabina de entrenamiento. En 14 segundos, los 3 hombres quedaron carbonizados. La carrera espacial no se detiene. Schirra y Stafford viven la primera experiencia de un encuentro espacial, experiencia que todavía no habían realizado los rusos, al acercarse a menos de 1 metro de una nave tripulada, la Gemini 7, en la que viajaban Borman y Lowell. La electrónica y sus prodigiosos aparatos de cálculo, paradójicamente diseñados pensando en su inferioridad con los rusos, en la potencia de los cohetes, hacían y harían posibles los encuentros orbitales en los que ya los norteamericanos eran pioneros. Armstrong y Scott, a bordo de la Gemini 8, en 1966, realizaron el primer ensamblaje. Ellos protagonizaron también el primer amerizaje de emergencia en el Pacífico. La Tierra, el planeta azul, tan complicado desde abajo, aparece lleno de misterio, pero al mismo tiempo como un mundo capaz de acercarse y de llevarnos a otros mundos lejanos imposibles y solamente soñados hasta este momento por las utopías de la ciencia ficción. La trayectoria de los astronautas aparecen como un milagro de cálculo al tener que coordinarse con los movimientos del planeta y con la irregular distribución de sus masas. Es una base, desde la altura, doblemente móvil. La borrachera espacial amenaza a estos argonautas del siglo XX. Es la tentación de las sirenas del espacio, tan lejanas en el tiempo de las que encantaban a Ulises. El que se ha encontrado en el desierto, en una noche clara y brillante, cuando no hay luna y las estrellas parecen caer sobre él, tendrá una idea de lo que estoy viendo en estos momentos, cuenta Glenn a bordo de la cápsula Amistad 7. Los instantes en que las naves entran de regreso en la atmósfera constituyen un paso peligroso de frontera. Las altas temperaturas pueden disolver y aniquilar las naves. Durante 3 minutos están incomunicados con sus centros. Los 3 minutos dramáticos, lo que dura el tiempo de un asalto de boxeo, que hacen que los vuelos sean un espectáculo heroico. Tras sus paseos y ensamblajes espaciales, Lowell y Aldrin, en el Géminis 12, la última cápsula de la serie, son recibidos en 1966 a bordo en la nave que ha salido a recogerlos en el Pacífico. Habían estado 94 horas en el espacio. Fuera de sus cápsulas habían realizado trabajos manuales. El hombre se había convertido, gracias a ellos, en un ser hábil en el vacío. El gran objetivo señalado como un esfuerzo colectivo por Kennedy se acercaba. Houston mira la Luna. Los Apolo son las naves encargadas, impulsada por los Saturnos, de hacer el gran viaje. En 1968, el año de la Revolución de Mayo francesa, que curiosamente había nacido en Berkeley, los norteamericanos astronautas pasan la Navidad de regreso a la Tierra después de haber circunvalado la Luna por primera vez en un satélite tripulado. Los astronautas se llaman Borman, Lowell y Anders.
el comandante Borman, al acercarse a la Luna, comenzó a leer los primeros versículos del Génesis. En el principio, Dios creó el mundo. Y desde allí definieron así a la Tierra, un astro de color azul intenso, el más bello de todo el firmamento. Después recorrieron 10 órbitas lunares y definieron así al astro de los poetas románticos como una vasta llanura de nada. Una inmensa planicie en blanco y negro sin colores, kilómetros y kilómetros de piedra pómez. Por fin llega el gran día. La promesa que un día había hecho el presidente de la nueva frontera, John Kennedy, al pueblo norteamericano, se cumplía y la bandera de las barras y estrellas se posa sobre la superficie fría, volcánica, solitaria de la Luna. Es el primer alunizaje de los seres humanos, tras 35 órbitas alrededor de nuestro satélite. Armstrong, un astronauta que no había solicitado entrar en la NASA y que hacía 3 años había conseguido en el Géminis 8 unirse a otro satélite, fue el primero en poner su pie en la Luna. Le siguió Aldrin, mientras en el módulo de mando, llamado Columbia, una cápsula cónica de 3,35 metros de altura y 4 de diámetro, que había sido el habitáculo de los astronautas, quedaba esperando el tercero, el astronauta Mitchell Collins. Es el domingo 20 de julio de 1969. Son las 9:18 de la noche. En el módulo lunar, una verdadera astronave pequeña, bautizada con el sobrenombre del Águila, descienden los 2 primeros astronautas. Ese mismo módulo dispone de una pequeña plataforma de lanzamiento para lanzar a la nave de regreso al módulo de mando. El alunizaje, hecho con un retrofrenado calculado previamente, se hace desde 130 kilómetros de distancia, que es donde se sitúa el módulo de mando a la espera. Mientras un astronauta permanece en la cabina de la astronave que ha alunizado, el otro recoge muestras de terreno y efectúa las mediciones selenofísicas previstas. Los 3 astronautas forman parte del Apolo 11. 195 horas y 5 minutos después de haber salido de Cabo Kennedy, los hombres de la Luna en el Apolo se dirigieron y amerizaron en el Pacífico a 12.000 kilómetros por hora, al suroeste de Honolulu. Es el jueves 24 de julio de 1969. La humanidad se había instalado en el mar de la tranquilidad, en el mar de los enamorados de nuestro satélite. España había participado en la aventura más grande de la historia. Estamos en Fresnedillas, con don Luis Gopegui, director de la estación. Don Luis, ¿podría recordar aquel momento en que a través de esta antena se pudo entrar en contacto con la Luna, creo que por primera vez en la historia, ¿no? Bueno, pues sí, esto fue hace ya muchos años, en el 69, si no me equivoco, y la estación de Fresnedillas entonces llevaba aproximadamente ya unas 8 horas de seguimiento, cuando por fin Armstrong decidió bajar a la Luna. Había habido se había pospuesto, se iba a hacer la bajada primero, pero por una serie de precauciones que se quisieron tomar, se pospuso algunos minutos, no minutos, sino más, hasta 1 hora, y en efecto fueron momentos emocionantes. Ya ha visto usted antes, cuando estábamos dentro, las imágenes de cuando Armstrong puso el pie por primera vez en la Luna. Y para nosotros, que España participaba entonces en los vuelos espaciales con una cierta poca veteranía en aquello, ya que la estación llevaba solamente 2 años en funcionamiento, ahora ya llevamos más de 14, pues resultaron momentos muy emocionantes y momentos que ninguno de los que participamos en ellos estoy seguro que olvidaremos. ¿Cuántas personas había en aquel momento trabajando en la En aquel momento en la Estación Espacial de Madrid yo creo que pasaba de las 250 personas y todos estábamos pues completamente emocionados pensando en la trascendencia que podría tener el viaje aquel de los astronautas a la Luna. Las primeras, en la historia del espacio, las primeras fotos del hombre en la Luna fueron a través de esta antena que
Si no hubiera sido Fresnedillas, ¿qué otra estación hubiera entrado en contacto? ¿O cuál es la que entró anteriormente a Fresnedillas? Bueno, estaba en contacto una estación en Goulston y había también otra estación en Australia, que si no hubiera participado Fresnedillas, porque se hubiera aplazado el momento de que bajaran a la Luna, de que salieran del módulo lunar para andar por la Luna, pues hubiera sido la estación de Australia. O sea, la responsabilidad del seguimiento se lo repartían las tres estaciones. Los astronautas montaron en la superficie de la Luna un generador atómico alimentado con plutonio capaz de dar una potencia de 56 vatios por año. Era la matriz de una estación científica que mediría desde ese momento los temblores de la Luna, su campo magnético, su ionosfera, sus oscilaciones térmicas. Los astronautas, además, recogieron en un carrito lunar 25 kilos de materiales para su examen en la Tierra. Sobre este paisaje, los astronautas, a los que habían seguido en su aventura a través de las pantallas de televisión más de 500 millones de personas, comieron y durmieron siempre bajo la lejana vigilancia de Houston. Pero no solo de Houston, los controles de su aventura estaban situados en lugares estratégicos de la Tierra. Estas son las imágenes de la recogida de materiales que se dieron a conocer a las pocas horas de aquella fecha histórica. Pressurized. Ground fuel contact pressurized. Come on, baby. Come on, honey. Pick up, babe. Después de pasar del módulo lunar Águila al módulo de mando Columbia y de guardar en sacos especiales los materiales lunares, el módulo primero quedó flotando en el espacio y la nave Apolo inicia el regreso. Los astronautas tendrán que pasar una cuarentena. En la Tierra fueron observados como seres extraterrestres que transportaban no solo polvo de estrellas, sino algún misterio que había que descifrar. Pero de una u otra forma, el camino estaba despejado. Un potro de la técnica aeroespacial norteamericana, un Saturno, había sido la cabalgadura prodigiosa como un Pegaso prodigioso del siglo XX.
This is Saturn? Saturn, yes. In what mission? The Apollo missions. What number? All of them. 8 through 17. Esto es un Saturno, un cohete Saturno, que se usa para poner en órbita los módulos que fueron a la Luna en casi todas las misiones Apolo. En este momento está en los patios de la NASA. Thank you. Slight bit, 6-7 degrees. How many pounds in complete? Oh no, they'd probably tell you over in the demonstration building. Los rusos habían quedado atrás en la carrera, o por lo menos sorprendidos ante la llegada de los norteamericanos a la Luna, el astro que les había dado a ellos, años antes, 12, un éxito sensacional. En 1969, los rusos comenzaban con los vuelos de los Soyuz 4 y 5, los primeros ensamblajes de las naves tripuladas. Pero Baikonur no renunciaba a su carrera espacial. Buscaba sencillamente nuevos astronautas y nuevas técnicas. Al fin y al cabo, ellos, los rusos, habían dado con Leonov el primer paseo por el espacio. Переключи диапазон радиостомера. Estamos pilotando simuladores porque quiero mayor ser cosmonauta. Mi país ha lanzado últimamente la nave Soyuz 26 para que se una con el laboratorio Salud 6, donde los cosmonautas harán experimentos científicos y biológicos. Leonov, el gran astronauta, intentaba trasladar a la pintura sus sueños de belleza. Aquellos sueños galácticos que vivió en 23 minutos y 41 segundos de aquel inolvidable paseo entre las estrellas.
Estamos en el taller de pintura del general Leonov. El general Leonov fue el primer hombre en el mundo, el 19 de marzo de 1965, que hizo un paseo espacial saliendo de la cápsula y separándose de la nave con un cordón umbilical por donde le llegaba el oxígeno. General Leonov, ¿qué sintió usted en los momentos que precedieron a su paseo espacial? ¿Puede contarnos cómo fue este paseo? Подготовка к полету была очень длительная. Впервые мне такую задачу поставил Сергей Павлович Королёв, академик. La preparación al vuelo fue muy larga. En el año 62 me planteó por vez primera esta tarea el constructor principal, académico Korolev, pero el vuelo se efectuó tan solo en 1965. Durante aquellos 3 largos años nos dedicamos a preparar concienzudamente ese experimento único. Сказал так, эти слова мне запомнились на всю жизнь. Моряк, находящийся на борту. El académico Korolev me dijo en aquel entonces unas palabras que quedaron grabadas en mi mente para toda la vida. Un marino a bordo de un transatlántico debe saber nadar, y un cosmonauta a bordo de una nave espacial también debe saber nadar en el cosmos. Se nos imponía ya la necesidad de salir al cosmos para realizar trabajos de montaje, reparación y ajuste. No existía ningún manual para enseñarnos cómo debía prepararse uno para tal salida, a excepción de la obra del científico ruso Tsiolkovsky, que trataba con gran precisión las sensaciones del cosmonauta en el cosmos, pero no los detalles técnicos de ese experimento. Где он, на мой взгляд, очень подробно и четко описал о своих чувствах, но не о техническом исполнении. Поэтому перед полетом прежде всего было чувство неведанного. Por esto, lo que yo sentía en vísperas del vuelo era el temor ante lo desconocido y la imperiosa necesidad de cumplir, costase lo que costase, la tarea que se me había confiado. Así pues, los dos sentimientos, el temor a lo desconocido y la necesidad de cumplir la tarea, luchaban en mí y acabó venciendo el sentimiento principal, el deseo de resolver la cuestión primordial, es decir, averiguar si se podía o no vivir y trabajar en el cosmos. Поэтому самый главный итог этого полета можно сформулировать так. Por ello, el resultado fundamental del vuelo puede resumirse del siguiente modo. En el cosmos se puede vivir y trabajar siempre que se disponga de medios técnicos adecuados. ¿Cuántos metros tenía el cordón umbilical que le unía a la nave? ¿Cuánto tiempo estuvo usted fuera? ¿Y disponía usted en emergencia de algún medio de propulsión para acercarse y alejarse de la nave en el vacío? Я находился в космосе, в открытом космосе под воздействием глубокого вакуума, а именно 10 в миллиардной степени отрицательно, порядка 20 Estuve aproximadamente 20 minutos fuera de la nave en el espacio cósmico bajo la acción de alto vacío del orden de 1.000 millonésima, pero floté en el cosmos 12 minutos y me separé de la nave a una distancia de 7 metros. У меня не было устройства типа реактивного двигателя, которое могло меня вернуть в корабль, но зато я был связан с кораблем. No disponía de ningún dispositivo de propulsión a reacción para retornar a la nave, pero el cordón que me unía a ella podía aguantar un peso de 5 toneladas. Como ese esfuerzo era superior a mis posibilidades, me sentía en completa seguridad. Что я ощущал? Me preguntan frecuentemente qué se siente en pleno cosmos. En una ocasión Lenin dijo, el universo es infinito en el tiempo y en el espacio. A mi parecer, estas palabras reflejan muy bien el sentimiento de una persona ante el universo. El hombre es como un grano de arena en comparación con la Tierra y su entorno. Sin embargo, la mente humana supo alzar ese grano de arena sobre la Tierra. La carrera espacial no había terminado. Nunca terminará, seguramente para la humanidad.